Continuamos con el doctor Andrés Felipe Ramírez Jaramillo, médico de la Universidad de Caldas, ortopedista y traumatólogo de la Universidad Militar Nueva Granada, base Hospital Militar, actualmente fellow de primer año de ortopedia oncológica de la Universidad Militar Nueva Granada, con la charla Fracturas de fémur proximal, osteosíntesis versus reemplazo. Bueno, muy buenos días. El día de hoy me tocó o me correspondió darles a ustedes esta charla. Es acerca de las fracturas del fémur proximal en el contexto de la enfermedad metastásica. Esto con respecto a definir los métodos de tratamiento, si es más adecuado la osteosíntesis o el reemplazo, de acuerdo a cada uno de los escenarios que vamos a tener. Tenemos como aspecto general que el fémur proximal se ve afectado por las mismas 5 patologías que en general afectan por regla general el hueso. Estas 5 entidades son la próstata, el riñón, la mama, el pulmón y el mieloma múltiple. Teniendo como consideración que son fracturas especiales, como ya lo han venido anotando en las conferencias previas, dado que es un hueso patológico, es un hueso que no tiene la misma biología que normalmente tiene este hueso y que por ende tiene una connotación especial, y es la dificultad para que se dé la consolidación, y que incluso hasta en más del 50% de las ocasiones el hueso no presenta una consolidación en absoluto. Tenemos entonces que la cabeza representa aproximadamente el 50% de las localizaciones de las fracturas, siendo el resto de las localizaciones, la región intertrocantérica y la subtrocantérica, el resto de las regiones en donde se presentan las demás fracturas. En ese escenario, tenemos en cuenta que ya desde 1983 Gaynor y colaboradores venían preocupándose por este tema de la consolidación, en la cual encontramos que en el mejor de los casos, en el mieloma múltiple, podíamos encontrar tasas de consolidación de hasta un 67%, seguidos por el carcinoma de células renales y el carcinoma de mama con tasas tan bajas como de hasta un 37% de consolidación. Si nos damos cuenta, en este punto no encontramos el carcinoma de próstata, dado que la muestra que ellos obtuvieron en ese momento no era significativa y la tuvieron en un subgrupo que era otras patologías misceláneas, por lo cual no aparece en este estudio. Y en cuanto al carcinoma de pulmón, no hubo un reporte, dado que los pacientes no obtuvieron una supervivencia que les permitiera obtener una consolidación de las fracturas. Por lo cual, en términos generales, tenemos para el tratamiento de las fracturas y de las fracturas, en este caso en específico, asociadas a metástasis, 2 tipos de tratamientos. En el primero tenemos la fijación interna, que por regla general debe tener dos prerequisitos importantes. El primero, debemos tener una articulación indemne, que no presente dolor y que presente unos arcos de movilidad que sean completos, o que por lo menos presenten unos arcos de movilidad que sean bastante funcionales, y que presente adicionalmente un stock óseo adecuado. Describen que por lo menos haya una de las corticales, y específicamente a nivel de fémur proximal, que esta cortical sea la más importante, que sea la medial, para que se logre una adecuada consolidación. Teniendo en cuenta que en muchas de estas lesiones podría haberse afectado en gran parte de este stock óseo, es importante analizar adecuadamente las radiografías. Con respecto a la fijación interna, inicialmente se tenían como implantes básicos el uso de las placas a nivel de fémur proximal. Esto progresivamente se ha visto que no es el mejor implante para su utilización a nivel del fémur proximal, dado que no soporta adecuadamente las cargas y tiene un alto índice de falla. Se utiliza predominantemente en los pacientes que tengan una fractura inminente, dado que da un soporte a la cortical que tenga un debilitamiento, y se considera que en este caso el uso de polimetilmetacrilato o de cemento óseo es de suma importancia, dado que le permite al hueso tener un refuerzo adicional para que los tornillos
tengan un anclaje adicional y eviten una falla temprana, dado que, como tenemos en cuenta, este hueso es un hueso que es precario y que no permite una adecuada fijación y que, por el contrario, favorece un aflojamiento temprano. Con el advenimiento de los clavos endomedulares, esta fijación fue mejorando y su supervivencia se vio prolongada y se vio optimizada, generando una mejor supervivencia con respecto a las placas. Se considera que con respecto a la fijación proximal, y dado que estamos tratando patologías que en términos generales pueden presentar una recurrencia o aparición de metástasis adicionales, no solamente a nivel diaficiario distal, sino también a nivel proximal, se recomienda en la literatura el uso de bloqueos al cuello en el caso de los clavos de reconstrucción. Esto con el fin de dar ese soporte al fémur y a nivel distal posicionar la mayor cantidad de bloqueos distales. Ya con respecto a la artroplastia, como les menciono en términos generales, con respecto al reemplazo total y la hemiartroplastia, son usualmente utilizados en las lesiones del cuello o de la cabeza femoral en los cuales se produce una fractura y no hay un adecuado stock óseo para posicionar un elemento de fijación interna. Cuando también hay casos en los cuales hay fallo de osteosíntesis, en los cuales no tenemos otra opción más que colocar una prótesis. Sin embargo, la opción entre realizar un reemplazo total o una hemiartroplastia irá en función de la valoración previa del acetábulo. Qué tan afectado está el mismo, qué lesiones vamos a encontrar en este punto, y dependiendo de esto, el cirujano usualmente realizará la determinación de cuál es el implante que más se acomoda al paciente. Con respecto a la endoprótesis, como ya veíamos en las charlas anteriores, históricamente se ha usado para el manejo de metástasis solitarias, oligometástasis o pacientes que tienen un buen pronóstico y tienen una sobrevida prolongada que, digamos, va a generar que los demás implantes puedan llegar a tener un compromiso en su sobrevida. Es manejo de elección en las resecciones amplias porque nos va a permitir reconstruir esos segmentos óseos que se perdieron durante la resección y le va a permitir al paciente retornar a una actividad temprana. Esto, lógicamente, si el paciente tiene un pronóstico de sobrevida y una adecuada funcionalidad y una expectativa de vida adecuada hacia futuro. Y siendo importante la preservación de la mayor cantidad de tejidos blandos, dado que al resecar estos segmentos proximales, ese compromiso de los tejidos blandos puede generar una inestabilidad a nivel de la prótesis que a futuro lo que nos va a generar es básicamente problemas en esta estabilidad y nuevas revisiones. Entonces tenemos dos escenarios para el manejo de las lesiones, de las fracturas secundarias a metástasis. Entonces tenemos dos escenarios, o tenemos un camino que es solo cosas buenas, cosas que nos van a permitir darle al paciente el mejor tratamiento, que nos lleve a nosotros por un camino de tranquilidad, de observación, de seguimiento y básicamente de tener unos buenos resultados, o si elegimos una mala decisión, un camino de tortura, de tener que lidiar con probablemente un paciente que va a estar quejándose continuamente, de revisiones, de cirugías fallidas, que probablemente no solamente va a ser incómodo para nosotros, sino para el paciente. Entonces, en esta búsqueda se encontró un metaanálisis de 16 estudios. Dentro de estos se incluían estudios de los últimos 20 años en los cuales se comparaban lo que era la artroplastia versus los clavos endomedulares. ¿Por qué los clavos endomedulares? Porque, como ya veíamos, las placas tenían un alto índice de falla, por lo cual fueron excluidas, dado que esto podría inclinar la balanza mucho más hacia la artroplastia, pues aumentaría los casos de falla con respecto a los casos de artroplastia. Tenemos entonces que con respecto a la osteosíntesis los datos son variables
como ya les mencionaba, las placas tienen un mayor índice de falla versus los clavos endomedulares. Sin embargo, al comparar las osteosíntesis versus la artroplastia, el control del dolor, la movilidad y la supervivencia tienen patrones generales al final del tratamiento. En este apartado especial de la osteosíntesis, la reintervención, según la serie de Wedin y colaboradores, fue de hasta un 12.5% y estas fueron específicamente asociadas a la falla. ¿A la falla por qué? Porque fueron pacientes que tuvieron en general y según lo que se vio una supervivencia de más de 3 años, lo que condicionó que los pacientes, como ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, no tuvieran una consolidación adecuada y eso llevara a que el implante soportara continuamente los ciclos de carga y terminara finalmente por fallar. Y esto es básicamente lo que mencionábamos, tienen un riesgo bastante elevado de no unión. Las otras complicaciones que podíamos encontrar eran secundarias al reuma endomedular y a los fenómenos trombóticos. Tenemos para ilustrar esto, este paciente es un paciente que fue de bastante discusión en el servicio y se trata de una paciente de 64 años procedente de acá de Bogotá con un cuadro de aproximadamente 1 año de evolución de mialgias y poliartralgias. Hace un mes presenta caída de su propia altura con fractura de la cadera izquierda, según la historia clínica extrainstitucional. En ese momento no realizan manejo por anemia, la paciente continuamente intentan llevarla a su manejo quirúrgico, sin embargo siempre la encuentran con anemia, por lo cual deciden remitirla dadas estas radiografías que encontramos acá. Si nos podemos dar cuenta, una paciente con múltiples lesiones a nivel del fémur diaficiario, múltiples lesiones a nivel del fémur proximal, con una fractura subtrocantérica del fémur izquierdo. Sin embargo, si vemos, el fémur izquierdo también se encuentra afectado y la pelvis también alcanzamos a ver algún tipo de afectación. Como les mencioné, también hay afectación a nivel del fémur diaficiario y no solamente eso, sino a nivel de la tibia proximal y del peroné. Se le realiza estudios de extensión teniendo en cuenta que la paciente tenía un antecedente de una anemia, era una paciente de 64 años y que adicionalmente presentó esa fractura y un antecedente de fractura del húmero proximal y encontramos múltiples lesiones líticas distribuidas por el esqueleto apendicular. Se extienden los estudios a nivel de la cadera y encontramos a nivel medial que realmente el cálcar parecía estar conservado, la pared lateral parecía estar un poco más comprometida y el acetábulo aún tenía compromiso. Lo mismo en el fémur, lo que ya habíamos evidenciado a nivel de las radiografías y lo que ya veníamos sospechando, una gamografía que nos muestra los patrones de captación y la anemia que resaltaba y un calcio que estaba en el límite superior en los paraclínicos séricos. Teniendo esto, se sospechó que la paciente clínicamente tenía un alto grado de sospecha de un mieloma múltiple como diagnóstico de nuevo y no queriendo esperar porque tenía una fractura que le estaba ocasionando molestias, que le estaba ocasionando dolor y que tengamos en cuenta que ya llevaba un mes desde la fractura, se decidió llevar y teniendo en consideración esas imágenes que en ese momento se consideraron que tenían un buen stock óseo a nivel medial y que se trataba de un mieloma múltiple que no había recibido tratamiento hasta el momento y que probablemente iba a tener una buena respuesta y una buena consolidación a una reducción abierta más osteosíntesis de la cadera con clavo y aumentación con cemento en la pared lateral en caso de ser necesario. El resultado que se obtuvo fue este. Realmente intraoperatorio lo que se encontró es que realmente el hueso era muy precario, realmente esa pared medial no existía, la pared lateral tampoco y realmente el resultado no fue lo que se esperaba. Entonces ahí es cuando uno se pregunta, ¿realmente tomé la mejor decisión en este caso? Y si realmente le di el mejor tratamiento a esta paciente y por ende es muy posible que en este caso, dado que toda esta superficie que tenemos acá se trata de cemento con una tendencia a un segmento proximal que está en varo, es una paciente que
podría en un alto porcentaje presentar una falla. Entonces, estos son los pacientes en los cuales de los cuales uno aprende bastante, porque se tiene que detener bastante a pensar, analizar los pacientes y determinar cuál es el mejor tratamiento para este tipo de pacientes. Tenemos entonces la artroplastia como el otro tipo de manejo. El riesgo de intervención es de hasta un 26% según Sacher y colaboradores. La causa más frecuente de reintervención es la luxación. Y en cuanto a la discusión si es cementado versus no cementado, la mayoría de los autores coinciden en que lo ideal es realizar un cementado del canal endomedular siempre y cuando el paciente lo permita, obviamente por sus condiciones en el momento, que no tenga algún deterioro de su estado pulmonar, cardiovascular en ese momento, pero en términos generales es el cementado. ¿Por qué? Porque son pacientes que por regla general van a recibir radioterapia. Con respecto al reemplazo total versus la hemiartroplastia, mucha de la información viene extrapolada al trauma convencional. La preferencia de la mayoría de los cirujanos está dada por la hemiartroplastia, dado que presenta un menor riesgo de luxación y les genera un menor tiempo quirúrgico, y en ausencia de lesiones del acetábulo y del cartílago articular les permite preservar y conservar esa stock óseo acetabular para futuras cirugías que podrían llegar a presentarse. Sin embargo, con respecto al reemplazo total de cadera, los que deciden realizarlo de manera inicial y los que le defienden manifiesta que evitan el dolor, disminuye las causas de dolor iniciales, evita otras intervenciones secundarias a la condrolisis que podría ocasionar esa hemiartroplastia, dado el tratamiento, pues, o dado las lesiones que potencialmente se pueden ocasionar. Asimismo, las endoprótesis tienen unas reintervenciones que pueden llegar hasta un 4.2%, con un riesgo igualmente dado por las luxaciones de hasta un 8%, esto dado por el tejido blando resecado a nivel proximal y que condiciona en gran medida esa inestabilidad. Obviamente hay formas en las cuales uno puede prevenir esto, pero aunque uno tome todas las precauciones, siempre estará el riesgo de estas luxaciones. Las infecciones profundas, hasta un 15% están reportadas, y la preferencia se encuentra en el uso de la copa bipolar, que es lo que la mayoría de los autores coinciden con el fin de, primero, evitar episodios de luxación y, segundo, con el fin de preservar, como les mencionaba, este stock a nivel del acetábulo, siempre y cuando, como les menciono y les vuelvo y les insisto, no exista una lesión o una alteración en el acetábulo que indique la realización de alguna intervención a nivel del acetábulo. Ya con respecto al vástago largo versus vástago estándar, no hay una evidencia conclusiva a favor de los vástagos largos de manera rutinaria, como lo mencionaba el doctor Gómez, cuando utiliza uno los vástagos largos, cuando uno tenga otras lesiones a nivel distal que le obliguen a uno a proteger esas lesiones distales y que uno requiera evitar que se produzcan otras fracturas por debajo de ese sitio. Estas presentan como complicación un mayor riesgo de embolización y siempre hay que tener en cuenta el estado del paciente y sus comorbilidades. Para ilustrar lo anterior, una paciente femenina de 71 años, residente en Bogotá, con cuadro clínico de un mes de evolución, de dolor en región inguinal derecha sin trauma previo, asociado a limitación para la marcha progresiva, irradiado el muslo ipsilateral, llevando hasta la imposibilidad para la marcha y la bipedestación, valorada por radiología, quienes encontraron la fractura y solicitaron la valoración. Tiene como antecedente un carcinoma ductal de mama y se encuentra esta fractura, en la cual, si podemos valorar acá, es una fractura subcapital, la cual se encuentra impactada en varo. Estas corresponden a las mismas imágenes. Y si podemos apreciar, tenemos una lesión, una gran lesión aquí diaficiaria, que pudimos apreciar en la resonancia magnética. Igualmente, la fractura subcapital que presentábamos en ese sitio, se realizó un optimodel
con una sobrevida estimada de 6 a 12 meses y una categoría de sobrevida tipo B. Entonces, en esta paciente lo que se propuso fue un reemplazo articular total de la cadera izquierda con una copa acetabular de doble movilidad y un vástago monobloque extra largo de 300 milímetros con el fin de proteger esa lesión lítica que tenía en el tercio distal de la diáfisis femoral. Este fue el resultado obtenido posterior a la realización del procedimiento, en el cual, si podemos ver, pues se obtiene la protección completa de todo el segmento femoral. Cabe anotar que durante este procedimiento no se posiciona ningún tapón, ningún restrictor y se realiza un cementado con el cemento lo más líquido posible para evitar cualquier complicación durante este procedimiento. Tenemos entonces que para los criterios de decisión en los pacientes siempre debemos tener en cuenta 3 cosas y eso está descrito ampliamente en la literatura y es algo que debemos tener muy en cuenta y es la biología tumoral, a qué nos estamos enfrentando, qué es lo que estamos viendo, qué tantas lesiones estamos teniendo y qué tan grandes son, el pronóstico que tiene el paciente. Realmente hay varios modelos, nosotros usualmente en el servicio utilizamos el OpteModel. El estado clínico del paciente es muy importante. Si tenemos un paciente con unas malas condiciones, muchas veces esto nos hace cambiar la conducta quirúrgica a pesar que lo recomendado sea otro tipo de cirugía, por lo cual es muy importante tener en cuenta y conjugar estas 3 cosas para llegar a la mejor decisión posible. Si nos dimos cuenta en el primer caso que les expuse, probablemente la decisión, teniendo en cuenta estas 3 cosas, la decisión hubiese sido completamente diferente. En este es otro caso del servicio en el cual tenemos un paciente de 72 años que reside en Bogotá, quien desde la consultó 5 días por un trauma contundente en el muslo izquierdo, secundario a movilización en su cama. Previamente, el paciente deambulaba con bastón por dolor inguinal y posterior a lo cual presenta dolor severo y limitación funcional severa para la marcha. Consulta al Hospital de Pacho, donde diagnosticaron una fractura subtrocantérica de fémur e inmovilizan con una férula inguinopédica y remiten para su valoración. Como antecedente importante, tiene un adenocarcinoma de próstata diagnosticado en el 2018 y esta es la radiografía que encontramos en este paciente. Si se dan cuenta, un compromiso extenso, no solamente a nivel del fémur proximal, sino de la pelvis y de todo el fémur. Vemos la tomografía en la cual evidenciamos todo el compromiso que presentaba el paciente, no solamente a nivel del fémur, sino a nivel del acetábulo, en los cuales encontramos estas lesiones asociadas. Con esta resonancia magnética que encontramos igualmente en el paciente. Sin embargo, pulmonarmente el paciente tenía una neumonía y estaba sumamente comprometido de su estado pulmonar. El paciente incluso previo a su procedimiento debió recibir un ciclo prolongado con antibiótico, estuvo hospitalizado por un largo tiempo y después de ese punto el paciente continuó requiriendo oxígeno por altos flujos. Sin embargo, ya nos dieron el aval para realizar la intervención. Entonces, ¿qué hacer? Es un paciente con una supervivencia estimada que se dio en ese momento de 6 a 12 meses, con una categoría tipo B, y se consideró que con esta fractura subtrocantérica, teniendo en cuenta el estado clínico del paciente y teniendo en cuenta que no podíamos dilatar más el procedimiento, que debíamos darle una movilidad al paciente temprana, que debíamos resolverle esa situación al paciente, decidimos realizar una fijación con una placa de fémur proximal. Como ya les había expuesto con anterioridad, a pesar que estas tienen un mayor índice de falla, debíamos realizar algo que no nos tomara tanto tiempo, que no fuéramos a comprometer su parte pulmonar y que en últimas no fuéramos a generar un deceso del paciente en la sala de cirugía. Por lo cual, este fue el resultado posoperatorio del paciente, en el cual no se realizó en este punto aumentación, se vio que existía contacto de por lo menos 3 corticales. A nivel del fémur subtrocantérico,
logrando este resultado. El paciente posterior a su hospitalización realmente no pues lograba la sedestación, no lograba la marcha porque su parte pulmonar no se lo permitía, no le permitía volver a realizar su marcha en ese momento y requería un proceso de rehabilitación prolongada en el cual se encuentra en estos momentos. Este es el resultado final del paciente. Como mensaje final, las decisiones deben ser basadas principalmente en el estado clínico, en su patología y en su pronóstico. Esto debido a que, como nos dimos cuenta, las opciones son variadas y básicamente debemos basarnos en el paciente, debemos saber qué paciente tenemos al frente, qué patología tenemos y unirlos para tomar la mejor determinación. Todas las opciones que tenemos tienen un riesgo de complicación y depende de nuestra elección y de integrar todos estos elementos para tener un buen resultado. La artroplastia suele ser el método más usado para el manejo de metástasis únicas y de las oligometástasis en pacientes con buen pronóstico porque nos permiten reintegrarlo rápidamente a su actividad y nos da una buena durabilidad. Y el manejo con osteosíntesis en el paciente adecuado puede producir unos resultados similares en términos de funcionalidad y control de los síntomas. Muchas gracias. A continuación, invitamos al doctor José Roberto Cardona con el tema fracturas patológicas en mieloma múltiple. ¿Qué tan permisivos debemos ser para el manejo quirúrgico? El doctor José Roberto Cardona es ortopedista y traumatólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, ortopedista oncólogo de la Universidad Militar Nueva Granada, Instituto Nacional de Cancerología. Muchas gracias. Cuando yo era pequeño veía los programas de televisión de Bob Ross, no sé si la parte joven del auditorio lo conoció, pero él era un pintor supremamente talentoso. Empezaba un programa de media hora con un lienzo en blanco y empezaba a desarrollar un paisaje que terminaba siendo supremamente complejo, pero de vez en cuando salía un brochazo y él decía, no hay errores, hay pequeños accidentes felices, y convertía eso en otra parte artística de la situación. Entonces empiezo hablando de esto de mieloma múltiple porque nosotros estamos en una situación donde uno necesita pues tener muchas herramientas, pero también necesita tener maestría y necesita tener pues varias ideas en su arsenal, o sea, necesita cabeza y mano para sacar adelante situaciones que, aunque parecen fáciles, terminan siendo a veces mucho más complejas de lo que uno podría ver. Porque el mieloma nos plantea dos situaciones difíciles. La primera es que a veces estamos ante pacientes que sistémicamente están muy frágiles y que van a estar en una situación reversible, entonces nos exigen una reconstrucción que vaya a durar mucho tiempo. O a veces nos coge de sorpresa un paciente que uno está concentrado en una porción de la anatomía y de pronto aparece un sitio que también está comprometido, que es un escenario frecuente del mieloma. Entonces, vamos a mostrarle unos casos tratando de dar ejemplos de cómo nos enfrentamos a esas dificultades y cómo las resolvemos en muchos casos. El primero es una paciente de 63 años que presenta un cuadro de más de 6 meses de dolores óseos, especialmente en columna lumbar y en muslo derecho, y tiene una fractura mientras estaba caminando. La paciente es tratada con una osteosíntesis en otra ciudad y al parecer no hubo un reconocimiento de la patología subyacente. Después de 2 meses la paciente nos ingresa pues en condiciones muy malas y curiosamente con una deformidad en rotación interna de la cadera tremendamente dolorosa. Entonces vemos que la paciente tuvo una fractura de la diáfisis femoral y vemos una osteosíntesis que nos plantea que probablemente hubo dificultades durante ese procedimiento, porque uno ve ese clavo y uno dice, algo pasó. Y buscando explicaciones de por qué la paciente tiene una rotación interna dolorosa, pues encontramos el causante y vemos que apenas 2 meses después de la cirugía, lo primero es que no estamos viendo realmente tornillos dentro de la cabeza, o sea, ni siquiera un poquito, pero además estamos viendo siembras de tumor a nivel de los sitios de los abordajes, estamos viendo una gran masa glútea en el lado izquierdo y especialmente una paciente muy, muy comprometida. Entonces, ¿cómo nos vamos a organizar para resolver este caso? Mi planteamiento inicial fue tratar de cambiar ese clavo,
pero al momento de hacer el abordaje, el retiro de los tornillos, la paciente presenta inestabilidad hemodinámica severa, sangrado por el abordaje, situación inminente, le quito los tornillos y me voy de ahí. La paciente me dice, yo no quiero más cirugías ahorita, yo me quedo preocupado por ese cuello femoral que está infiltrado, pero la paciente decide ir a quimioterapia y pues afortunadamente presenta mejoría de su dolor, la lesión presenta mineralización de todas las lesiones, pero a los 6 meses después de haber recibido su quimioterapia, empieza con dolor progresivo en la región inguinal que le limita el apoyo y empezamos a ver un colapso del acetábulo y entonces ahora tenemos que resolver esa situación. Entonces planteamos hacer una reconstrucción protésica, pero tenemos el problema de que en medio de la escasez de componentes protésicos, la paciente tiene un canal delgado y el vástago más largo que le puedo implantar me llega exactamente hasta el sitio de la lesión previa. Entonces, pues estando preparados para eso, le hago una aumentación con una placa al fémur distal y la paciente pues tiene una adecuada evolución y un año después de esto es diagnosticada con un carcinosarcoma uterino que produce metástasis pulmonares. Entonces, primero, para mostrarles que en oncología pues estamos en un terreno complejo, hay pacientes que vamos a esperar desenlaces a mucho tiempo, hay pacientes que pueden tener grandes dificultades, pero especialmente que hay que evaluar pues todo el paciente tanto en su parte sistémica como en el hueso que vayamos a trabajar, porque si nosotros nos concentramos en una sola localización podemos tener problemas y un mal rato en cirugía y unas malas noches de sueño después. Entonces, esta es una paciente de 82 años, hospitalizada como diagnóstico inicial de una sospecha de mieloma múltiple, presenta dolor en el muslo, pero nunca se le toma una radiografía y estando hospitalizada se cae en el baño y presenta esta fractura. Entonces, yo veo esta imagen, mi primer pensamiento es, eso está lindo para ponerle un clavo retrógrado, pero vemos que la paciente tiene un compromiso extenso del fémur y que tiene un compromiso del fémur proximal también. Entonces, básicamente hay dos opciones. Puedo ponerle un clavo anterógrado, pero en esta localización distal es difícil que ese clavo me vaya a controlar ese foco de fractura. Puedo ponerle un clavo retrógrado, pero voy a tener un problema porque voy a limitar con la lesión que está a nivel del trocánter menor. Entonces, siempre prefiero hacer clavos anterógrados y placas distales y no al revés, porque me parece que es mucho más predecible el clavo arriba y la placa funciona mejor abajo. Entonces, dentro de la técnica quirúrgica de los clavos anterógrados, cuando uno no tiene una fractura arriba, el punto de entrada tiene que ser perfecto, porque si no vamos a empezar a tener complicaciones para hacer avanzar ese clavo. Y uno de los trucos que uno puede tener es tratar de pegar ese clavo a la parte medial de la punta del trocánter, porque en esta parte de aquí hay una cortical que es más sólida que el resto del trocánter y le va a dar uno problemas para avanzar el clavo. El punto de entrada tiene que ser perfecto y ser verificado en las dos proyecciones, porque si entra adelante o atrás también vamos a tener problemas con la localización distal del clavo. Entonces avanzo mi guía, reduzco la fractura, veo que el clavo en una localización suprapatelar me queda con un bloqueo muy cercano al foco de fractura. Entonces termino de hacer mi parte proximal del clavo y completo la osteosíntesis protegiendo la parte distal con una placa. Y la combinación de esos dos sistemas pues me da bastante estabilidad. Prefiero siempre en estos casos hacer aumentación del foco porque a pesar de que la biología puede ser favorable con la quimioterapia y la radioterapia, pues de pronto entre más estabilidad y de paso hemostasia puede darle uno a ese foco cruento, pues puede tener un mejor desenlace. Entonces el otro mensaje es que no hay que tener miedo con hacer aumentaciones de cemento. Usualmente le permiten a uno mejorar la estabilidad e incluso puede tener un papel en el control de dolor por la neurolisis de los nervios en esta localización que tiene el cemento. Entonces este es un paciente de 65 años, tratado con mieloma hace 5 años y presenta una lesión crítica y el día que va a consultar con estas radiografías se cae entrando al hospital y presenta esta fractura subtrocantérica que estaba bella para una fijación profiláctica. Entonces les traigo este caso porque a veces en las localizaciones subtrocantéricas el ensanchamiento del canal y la
la misma lesión lítica que le quita a uno esa presa que pueda tener el clavo a nivel del istmo, hace que la reducción y la estabilización de la fractura sea diferente cuando uno maneja trauma. Porque cuando uno maneja trauma, uno le puede poner una pinza en ese sitio, hacer todos los bloqueos y luego sí liberar la pinza, pero en estas lesiones líticas ensanchadas subtrocantéricas a veces puede ser difícil. Entonces, pues yo presento esto en la Junta de Ortopedia General y obviamente me dan un poquito de látigo, pensando pues que el fragmento proximal está en flexión y que el contacto es regular. Sin embargo, pues con la aumentación de cemento y con la biología de la recuperación del mieloma, 3 años después de la cirugía, pues vemos como el mismo hueso se ha remineralizado y el resultado realmente es bueno. Entonces, a veces no necesita uno preocuparse tanto por estas pequeñas deformidades de las fracturas subtrocantéricas, porque muchas veces la remineralización que viene después le ayuda a uno a tener una mecánica muy favorable. Hablando igual de la aumentación con cemento, me parece que es una buena alternativa y no inhibe la remineralización del hueso después. Entonces, después de meses de quimioterapia y radioterapia, uno puede tener un buen resultado biológico y mecánico a pesar de haberle puesto bastante cemento en esa localización. Nuevamente el mensaje de revisar todos los segmentos. Una paciente que había tenido un mieloma hace 8 años, estaba perfectamente, de un momento a otro empieza con un dolor de la rodilla. Como la paciente se sentía tan cómoda con su tratamiento, consultó primero a cirugía de rodilla y pues se enfocaron en pensar que era un problema patelofemoral, y después de 3 meses toma la radiografía donde encuentran esta lesión en inminencia de fractura. Esta, gracias a Dios, no se alcanzó a fracturar, pero vemos que, como nos pasa frecuentemente, no encontramos alguna dificultad arriba y tiene una prótesis que le han puesto 10 años antes. Entonces, pues igualmente evaluamos todos los segmentos para ver con qué contamos. Vemos que hay compromiso infiltrativo de la diáfisis sin alteración de las corticales a nivel del tercio medio y pues la lesión que conocemos abajo. Manejo intralesional, una placa deslizada planeando fijación de los tornillos en los sitios donde tenemos mejor hueso. Aumentación de cemento. Y 1 año después de la cirugía y radioterapia, pues vemos que hay remineralización de las corticales y que hemos cumplido con los objetivos de prevenir la fractura y devolverle la estabilidad mecánica. Entonces, pues hablando de nuestro papel en el tratamiento del mieloma, tenemos que estar siempre muy seguros de, primero, nuestras herramientas, y segundo, que si vamos a retocar un hueso y tratar de ofrecerle al paciente una buena recuperación, pues tenemos que estar seguros de nuestras capacidades, de nuestro plan y del medio en el que estamos haciendo nuestro trabajo. Muchas gracias. Invitamos a los 2 expositores e invitamos también a los asistentes por si tienen alguna pregunta. Doctor Linares. Gracias. Muy buena aproximación a situaciones tan complejas como el fémur proximal y el mieloma múltiple. Esta pregunta es para ustedes y también para la audiencia. Usted explica, para el uso de un vástago tan largo, que lo cementa y no es la técnica de cementado habitual, porque creo que lo que quiere prevenir es una embolía grasa. Y usted nos mencionó un vástago de 300 milímetros, ¿cierto? La pregunta que le hago es, ¿qué tanta seguridad le da a usted el que apenas cementemos de manera no perfecta para que no quede la presión del cemento generando un problema? ¿Qué tan seguro se siente de hacerlo? ¿Y qué precauciones toma en el momento en que está pasando el vástago? Esto tiene un montón de discusión. Uno espera que nunca me le pase, creo que a varios nos ha pasado, y tener esa sensación en sala de cirugía es de lo más amargo que pueda pasar. Entonces, cuéntenos por favor cómo lo están haciendo en el instituto, qué visión les están enseñando para decir, el cementar así me deja más tranquilo, y teniendo esas consecuencias, qué tan seguros se sienten de hacerlo como lo están haciendo ahorita.
Pues inicialmente uno de los pasos que hacemos es escarificar un poco más de lo que inicialmente uno pensaría, o sea, dependiendo del diámetro del vástago, entonces uno sobreescarifica un poco más para evitar que cuando entre el vástago no genere un aumento de la presión sobre ese canal y que genere ese aumento de la presión sobre el canal. Adicionalmente, lo que se hace es tratar de pasar el cemento, como explicaba, un poco más líquido de lo usual para evitar que también se aumente esa presión a nivel intramedular y que se genere eso. Nosotros la tomamos como menos riesgosa porque no sentimos que pase tan apretado a través del canal. Exactamente. Pues yo tengo una idea contraria y pienso que es mucho más fácil que embolice el cemento entre más líquido a entre más sólido. A nosotros pues nos preocupa mucho, entonces parte de lo que podemos hacer es tratar de estratificar el riesgo antes de la cirugía y tomar decisiones basadas en eso, y para eso discutimos siempre con anestesia. Segundo, en el briefing preoperatorio con el anestesiólogo en ese momento, pues nos organizamos, estamos seguros de que el anestesiólogo entienda la magnitud de lo que vamos a hacer, especialmente trabajando en hospitales donde no todo lo que se hace es oncología. Tratamos de tener el anestesiólogo de mayor experiencia disponible también. A veces hacemos un pequeño orificio de perforación en la metáfisis distal, usualmente en la parte lateral, para que si sale cemento se pueda retirar. Pero creo que todo va desde la decisión prequirúrgica y de tener la preparación al momento de la cementación. Hace poquito un anestesiólogo nos estaba organizando el turno del masaje cardíaco. Dijo, bueno, vamos a planear esto. Entonces, ¿quién va a soltar los cosos? ¿Quién va a poner el paciente boca arriba? ¿Quién va a hacer el primer turno de RCP? ¿Quién va a hacer el segundo? Yo siento que eso es como llamar la sal, pero no es malo, digamos, estar uno muy preparado para cualquier situación, porque la mayoría de complicaciones las vemos cuando esto pasa inesperadamente. Bueno, yo para agregar, bueno, en el instituto, pues y en todos los sitios, pues recalcar las dos cosas que ya han dicho, el diálogo permanente con anestesia, hacer la perforación en la porción más distal del fémur. Digamos que una tercera alternativa que se usa es no usar tapón, para disminuir un poco la presurización al momento de la entrada del vástago. Obviamente, pues en la radiografía pues uno va a ver cemento casi que en todo el canal medular, pero después de que uno ha tenido, digamos, un evento tan dramático como una muerte intraoperatoria, pues yo creo que esto es algo que pues lo hacemos sin mucho cargo de conciencia, pues sabe uno que no está siendo riguroso en la cementada, pero cuando uno sopesa el riesgo y cuando uno ha vivido esas situaciones, pues yo digamos que me siento tranquila desde ese punto de vista. Sí, yo no tengo nada para adicionar a lo que ustedes están diciendo de las recomendaciones. El paciente debe estar hidratado, hay que advertirle al anestesiólogo. Sabemos que incluso el riesgo está por encima del 20%, rodeando el 20%. Eso puede ocurrir. Pero la última vez que nos ocurrió, hicimos una revisión en el cual de las recomendaciones que sacamos, aparte de la perforación, aparte de lo del anestesiólogo y de pues, todo lo que sabemos, estar preparados para el masaje, como dice José, es que el cemento debe ponerse más líquido. Por eso me llama la atención y creo que vale la pena que lo sometamos a discusión, porque cuando nosotros lo revisamos, en el último paciente que nos falleció de esta manera, una de las recomendaciones que no creo que tenga evidencia, por eso vale la pena que lo discutamos, es que el cemento se debe colocar más líquido. Se debe colocar inmediatamente, se hace el mezclado, de tal manera que el cemento, como lo mostró acá Andrés Felipe, entre bien distal y el vástago entre lo más suave posible. Abro la discusión.
Yo voy a hacer una pregunta, Luis Carlos. Voy a hacer una pregunta y después entramos a la discusión, si les parece, o entran de una vez a la discusión. Es que le voy a hacer una pregunta porque es que un concepto que estaba viendo en la charla era sobre el bloqueo distal. Nosotros, pues, lo que hemos clásicamente visto sobre el bloqueo distal es que no hay mucha exigencia, sobre todo cuando no vamos a intervenir el foco de la fractura, ¿no? No es como el foco de la metástasis, porque clásicamente en trauma es otra idea. Pero acá, como decía José, finalmente eso se va a reosificar. Entonces uno no le pone tanto misterio al bloqueo distal. Sin embargo, vi una palabra de que era entre más bloqueo, mucho mejor. No sé si fue que lo entendí mal o lo interpreté mal. Básicamente era en el momento en el que uno va a colocar el clavo endomedular como único método de fijación. Algunos autores sugerían que era bueno colocar en su segmento más distal la mayor cantidad de bloqueos. ¿Por qué? Porque por un lado no sabíamos la posibilidad de nuevas metástasis a nivel distal que podrían generar algún tipo de aflojamiento, y por el otro lado también el implante en muchas ocasiones iba a quedar soportando todo el estrés porque iba a existir una ausencia de consolidación. Entonces, en ese escenario nos iba a permitir soportar ese estrés al cual se iba a haber sometido el implante. Como vimos, en últimas, si el paciente tenía una supervivencia mayor a 3 años, teóricamente iba a terminar fallando el implante. En el caso que expuso el doctor Cardona, el paciente terminó consolidando y afortunadamente el implante ya no se ve sometido a más estrés, por lo cual, digamos, ya no tiene uno ese problema ahí. Pero es en el caso en el que uno hipotéticamente tiene en mente que el paciente podría no tener una consolidación de la fractura y eventualmente el implante es el que va a soportar las cargas pues, las cargas fisiológicas en ese paciente. Por eso hacen la recomendación, más no es una cosa pues completamente taxativa. Carlos, sobre la discusión, hace más de 30 años se evaluó las causas por lo cual pasa esto que estás comentando de cemento, y al parecer está más dado a las embolias grasas que uno genera, y hay una recomendación que prácticamente casi nadie la aplica, y es el lavado del canal medular antes de cementarlo, para disminuir la posibilidad que los detritos se puedan diseminar en el momento que tú estás haciendo la presurización. Eso es absolutamente cierto, pero ¿qué opinas de cemento líquido o cemento más? Porque no dijiste nada. Doctor Criollo, Sí. cuéntenos por favor su experiencia. A ver, justamente eso yo quería decirlo. El escarificado tiene que ser lo más fuerte y prolijo posible para eliminar las trabéculas óseas en el canal medular y esa ramificación vascular. Entonces, ese es el primer punto. Y utilizo el RIA, el Rimmer con aspiración, a más distal posible, al menos unos 5 centímetros distales posibles a la punta del vástago planificado. Y 3, cemento líquido, sí, pero de baja viscosidad. Entonces, todo esto aplicado al lavado, el tapón, yo no utilizo un tapón de gel o un tapón rígido, utilizo un gel foam, pongo en el fondo y esto lo que hace es concentrar mejor el cemento, y si es que la presurización tiene que escapar hacia abajo, pues simplemente lo empuja y no tengo mayor problema. Entonces, eso es lo que hemos visto nosotros. Hemos tenido ese desgraciado evento en sala de cirugía, sí, pero en 10 años, 2 eventos de esos, creo que hablan en positivo de las recomendaciones que puedo dar al auditorio, ¿no? Doctor Lozano. El problema es que hay evidencia para apoyar cualquiera de las dos opiniones. Entonces, hay estudios animales en los que se muestra que si el cemento es más líquido, hay más posibilidad de migración a la porción intraósea o circulación intraósea. Pero lo que la mayoría de las personas están de acuerdo es que el problema es la presión. Entonces, los estudios que hay clínicos, que son con el rimado, con presurización de cemento, son los que se han hecho con ecocardiografía simultánea, por ejemplo. Y ese es el estudio en donde el método donde hay mayor embolía grasa, o la parte donde hay mayor embolía grasa, no es ni siquiera
la inserción del cemento, si el cemento está líquido, es en el momento en que se está preparando el canal. Entonces, el problema es presión. Entonces, yo creo que hay mayor proporción de personas que prefieren usar, en términos del cemento, el cemento más líquido, y eso es una cosa que hacen más los ingleses, porque la presurización es menor cuando se está insertando el vástago con el cemento líquido. Pero el cemento líquido también causa el mismo problema. Entonces, el problema es el rimado. Entonces, lo que yo hago es orificios de ventilación, y no hago solamente uno, sino hago 3 al lado para clavos y para cementado, y pues quita uno el cemento, es un dolor de cabeza y todo, pero es mejor que el paro cardiorrespiratorio del paciente y el propio. Y la otra parte está bien lo del lavado, pero ahí también se pueden poner compresas con epinefrina. Entonces lo que hago es pongo una ampolla de epinefrina en 150 centímetros, y eso genera vasoconstricción al momento de hacer el cementado, o incluso en un paciente bastante enfermo, incluso antes de hacer la inserción del clavo intramedular, al menos en la parte proximal, hacer esa parte con la epinefrina. Y la otra es la comunicación con anestesia, es importante, pero yo a veces les hablo y uno les puede hablar y ellos dicen, oh no, estamos bien, y ustedes están comunicando bien y estamos bien. Entonces mi comunicación es muy simple, es hasta que la presión no esté en 130 o 120, no empezamos a mezclar el cemento. Y si está a 110, digo, no. Y hasta que no esté ahí, no empezamos a mezclar, a no ser que sea uno de confianza, que uno sí la va a llevar hasta ahí, porque uno se comunica muchas veces, pero no hay cambio. Entonces yo soy más estricto en eso. ¿Alguna otra pregunta del público para nuestros panelistas? Todos vemos en mieloma un comportamiento completamente distinto a los demás cánceres, y es la excelente capacidad de consolidación de la enfermedad cuando se inicia el tratamiento. Tanto así que hay fracturas que uno ve muy complejas, sobre todo en miembro superior, que de manera relativamente rápida consolida dándoles tratamiento ortopédico. Sé que nos gusta operar, pero José, usted, por ejemplo, piensa en dejar, sobre todo en miembro superior, algunos pacientes en los cuales húmero proximal, por ejemplo, húmero distal, que a veces es tan difícil, en tratamiento ortopédico para que el inicio de la terapia del mieloma le mejore y consolide la fractura? Sí, y eso es algo que me enseñó el COVID, en la medida en que estamos restringidos a operar pacientes que realmente tenían una indicación absoluta. Soy bastante conservador con las fracturas extraarticulares del miembro superior. Pienso que la mayoría de pacientes, especialmente en histologías donde uno va a tener una buena mineralización y posibilidades de consolidación, pueden ser tratados con un brace en muchos casos, y depende también pues, si hay o no compromiso simultáneo de los miembros inferiores que haga que el paciente vaya a necesitar apoyo de muletas o algo inmediatamente. Esos son más o menos los factores, pero hay muchos pacientes en este momento en los que prefiero usar un brace, darle al paciente la oportunidad de ir a tratamiento inmediatamente y no suspender la quimio o algo. Ahora, pregunta de viejito. Usted nos mostró fijación con placa, fijación con clavo de fémur proximal y reemplazo articular, y no nos dijo nada del Girlestone. Usted nos muestra un caso, que una fractura subtrocantérica alta, con compromiso de todo ese fémur y compromiso de la tibia ipsilateral, y un compromiso sistémico enorme en un debut de una paciente con enfermedad metastásica ósea, creo que un carcinoma de seno muy avanzado. Creo que ese es de un mieloma. Entonces, de un mieloma muy avanzado. ¿No pensaron, por ejemplo, la posibilidad de hacer un Girlestone bajo? Mejora el dolor y son posibilidades. ¿Cuándo pensaría usted? Creo que en el instituto entonces probablemente no están haciendo con frecuencia este procedimiento. Un Girlestone. El Girlestone descomprime el acetábulo, le quita el problema del dolor de manera importante, y puede usted empezar terapia para que mejore el hueso y usted le ponga después un método de reconstrucción distinto. ¿Qué opina de esa visión un poquitico más antigua
sin tanta sistema de reconstrucción tan fancy. No, de hecho, en algunos casos lo hemos discutido en el servicio, en algunos casos en los que vemos un compromiso amplio, en los que vemos que una prótesis probablemente no se va a sustentar ahí en el acetábulo, que realizar algún otro procedimiento probablemente va a fallar, y se ha discutido la opción del Girlestone como algo para solucionar al menos transitoriamente el dolor, mejorarle los síntomas a la paciente mientras se inicia el tratamiento. En esa paciente en particular no se consideró porque el enfoque inicial que se hizo es básicamente que era un mieloma nativo que no había recibido tratamiento. Como usted bien lo dijo, tienden a generar una consolidación bastante buena y pues en ese punto lo enfocamos así. Ya posterior al resultado que tuvimos, pues ya como que tuvimos otra visión, vimos que probablemente pudimos haber hecho otros procedimientos, otro enfoque, y eso nos llevó a cuestionarnos. Por eso la reflexión era, a veces los pacientes nos llevan a pensar en otras opciones y esa es una opción bastante válida. No es nada descabellado realizar una artroplastia de resección esperando a que mejoren las condiciones probablemente del hueso y posteriormente de pronto hacer una reconstrucción con una endoprótesis o con algún otro tipo de reconstrucción, o en caso tal que la paciente no lo pueda llegar a tolerar, pues que la paciente quede con una artroplastia de resección como manejo definitivo. Pero sí es una opción y se ha discutido. Yo creo que el Girlestone lo tenemos presente y muy de la mano de lo que usted dice, es pues la fisiopatología en una lesión tumoral es la descompresión, ¿sí? Entonces, para nosotros y particularmente yo considero que es una opción muy valiosa cuando hay un compromiso acetabular muy extenso que es irreconstruible y que el paciente de pronto no va a tener mucho pronóstico, ¿sí? O sea, me parece que es incluso pues un procedimiento paliativo y lo hemos hecho en esos casos, sobre todo cuando hay compromiso acetabular muy extenso que usted sabe que ya ha sido irradiado, que puede que no sea reconstruible y que usted le va a dar pues una paliación a los síntomas del paciente. Sí, yo tenía un comentario. Los Girlestone que yo he hecho, casi todos han estado relacionados con patología acetabular, más que con patología femoral. El último que hice fue una paciente con un plasmocitoma gigante refractario a radioterapia. Y he tenido una idea en el fémur a partir de una cirugía que hicimos con el doctor Linares, y me enseñó a hacer espaciadores endoprotésicos, o sea, usar un espaciador largo de cadera y ponerle una aumentación de cemento para que quede como una endoprótesis. He pensado que eso puede ser una buena opción para pacientes, digamos, en una fractura del cuello femoral, en una condición limítrofe de salud, donde uno puede hacer la resección de la cabeza y poner un espaciador de cemento y esperar a ver cómo va la situación, porque pues yo no los había usado y he hecho 2 o 3 ahorita y me parece que funciona bastante bien, o sea, reduce, quedan estables, los pacientes caminan con eso. Entonces pienso que no sé si alguien lo haga, pero puede ser una buena alternativa para no implantar de una prótesis cementada ni una endoprótesis y someterse uno a los riesgos de infección y todo esto, pero que tampoco le mete tanta magnitud a la cirugía. Buenos días. Yo creo que puede ser una buena opción, depende obviamente de cómo está el acetábulo, pero el tema que me gusta mucho y que quiero que sigamos discutiendo es el del cemento, porque así como un problema cardiovascular intraoperatorio es muy serio, también nos puede pasar que es muy serio y es que el vástago se nos queda a mitad de camino. O sea, que se cemente, estando cementando, no siempre la viscosidad que uno tiene en la mano es la misma viscosidad que tiene entre el canal. Entonces, cuando uno está poniendo el vástago, yo también prefiero que sea muy líquido, más por el miedo que me da que se me quede a mitad de camino, que eso es una tragedia casi muy complicada. Pero la pregunta o la discusión que quiero plantear es, yo era muy fan del cemento y me parece que el cemento, la ortopedia oncológica sin cemento no funciona, pero
cada vez le tengo como más miedo, precisamente, probablemente porque los oncólogos y los doctores, los metabólicos nos han ido mejorando la biología del hueso. Entonces, poner cemento en un hueso que nosotros pensamos que va a mejorar biológicamente con la radioterapia o porque el mismo tumor es susceptible de mejorarse, cada vez le creo menos o le tengo más miedo al cemento. Entonces, en un paciente de cualquiera de estas patologías que se le puede poner un clavo intramedular bloqueado, aunque tenga un defecto importante, prefiero no ponerle cemento porque espero que la biología me ayude. Y si la biología me ayuda y le puse un cemento, ese cemento va a intervenir en la biología. Entonces, es una cosa que me ha costado trabajo definir cuándo sí y cuándo no, pero muchas veces el cemento que yo pongo está haciéndole a largo plazo o a mediano plazo a un paciente que yo pensaba que no tenía ese plazo, le está generando un problema futuro. Entonces, creo que hay que definir y elegir muy bien esos pacientes y usar un poco menos cemento. Esa es mi percepción nueva, digamos, o relativamente nueva, porque el cemento realmente es encantador y uno sale de la cirugía feliz y muchas veces el paciente queda caminando sobre el cemento que uno le puso porque no tenía hueso, pero cuando el paciente se mejore, ese cemento que uno puso va a terminar generando un problema. Sí, yo pienso que son dos problemas y uno escoge con cuál baila, ¿sí? Yo le tengo más miedo al hematoma posoperatorio y a la falla temprana del implante. Pienso que eventualmente si el cemento nos da problema después, uno puede hacer una aumentación biológica y resolver el problema. Ya cuando el paciente además esté en unas mejores condiciones y haya menos problemas, pienso yo. Pero sí, estamos de acuerdo. O sea, obviamente estamos reemplazando la biología y pues tiene riesgos. Yo inclusive he tenido pacientes que han hecho cambios hemodinámicos poniendo un taponcito de cemento sobre una cortical. Entonces, pues nada de lo que hacemos es inocuo y ese es también parte del mensaje de la charla.